confundirse entre las dos. Habíamos dicho que la función inyectiva, pues, para que sea inyectiva, cada valor del conjunto de llegada tiene que ser imagen única de un valor, de un elemento del conjunto de partida. ¿Sí? Así habíamos dicho con la función inyectiva. Cada valor del conjunto de llegada tiene que ser imagen única de algún elemento del conjunto de partida. ¿Sí? Existen funciones que son inyectivas pero no sobreyectivas, o viceversa. Existen funciones existen funciones que no son inyectivas, sí sobreyectivas, o funciones inyectivas pero no sobreyectivas, o ambas, inyectivas y sobreyectivas. Tiene que saber analizar. Entonces la función sobreyectiva es una función sobreyectiva tal que todos, aquí esta palabra todos es clave, tal que todos los elementos del conjunto de llegada o conjunto final Y tengan al menos un elemento del conjunto inicial X al que le corresponde. ¿Sí? Dicho de otra manera, todos estos elementos del conjunto de llegada tienen que estar relacionados con algún elemento del conjunto de partida. Todos los elementos del conjunto de llegada tienen que ser imágenes de algún elemento del conjunto de partida. No importa si un elemento del conjunto de llegada es imagen de 2 elementos del conjunto de partida o de 3 elementos del conjunto de partida, no importa. Lo que importa es que todos los elementos del conjunto de llegada sean imágenes de algo, de algún elemento. ¿Sí? En este esquema de aquí yo puedo observar que este esquema no es inyectivo, porque este 3 es imagen de 2 elementos del conjunto de partida y no puede ser, tiene que ser solo de uno. Pero sí es sobreyectivo, sí es una función sobreyectiva porque todos los elementos del conjunto de llegada son imágenes, están relacionados, están en función de algo. ¿Sí me hago entender hasta ahí, muchachos? Sí, listen. Ya. En el segundo esquema representa una función que no es sobreyectiva. No es sobreyectiva porque usted observa que el 3 no es imagen de nada, ni el 5. Entonces, con más razón, ni el 3 ni el 5 no son imágenes de nada. Entonces, esta función no es sobreyectiva. No es sobreyectiva. Recordemos que estos elementos que están en el conjunto Y se grafican en el eje vertical, ¿no? En el eje de las Y's, en el eje de las ordenadas. Muy bien. Es decir, una función es sobreyectiva si el recorrido de la función... aquí quiero explicar algo. Y para eso vamos a utilizar mi pizarrita. Muy bien, me confirman si pueden ver. Sí, listen. Sí, profe. Ya. Sí, listen. Entonces voy a graficar aquí un conjunto de partida. Esto va a ser X. Y voy a graficar un conjunto de llegada. No lo puede haber hecho más feo. Ya. Ya. Este es el conjunto Y. Entonces es importante que yo le grafique la flechita de función, de relación, ¿no? En el conjunto de partida, yo voy a graficar, voy a poner 1, 2, 3, 4. Esos son los elementos. Y en el conjunto de llegada, voy a poner en cambio, voy a hacer un cuadrado. Vamos a imaginar que es un cuadrado, un círculo, un triángulo y un rombo, ¿ya? Vamos a imaginar, no es tan fácil escribir en estas pizarras. Entonces, a ver, el conjunto de llegada es, o los elementos del conjunto de llegada son cuadrado, círculo, triángulo y rombo. Ese es el conjunto de llegada. Estos son todos los elementos del conjunto de llegada. Si yo relaciono estos elementos de esta manera, yo puedo determinar que el rango no es lo mismo que el conjunto de llegada en este caso, porque el rango
Solo son, en cambio, los elementos que son imágenes de algo. Por ejemplo, el rango solo es el cuadrado, el círculo, el triángulo, nada más el rango. El rango no viene a ser el rombo porque el rombo no está relacionado con nada de X. No es imagen de ningún elemento de X. Por lo tanto, el conjunto de llegada no es lo mismo que rango. Hay veces que coincidirán. De hecho, para que una función sobreyectiva, para que una función sea sobreyectiva, el conjunto de llegada tiene que ser igual al rango. El conjunto de llegada tiene que ser igual al rango. De hecho, para que una función sea sobreyectiva, el conjunto de llegada tiene que ser igual al rango. Entonces aquí el rango solo son 3 elementos y el conjunto de llegada en cambio son 4 elementos. Si yo relaciono esta parte de aquí con el rombo, ahí sí digo que es una función sobreyectiva porque todos los elementos de Y son imágenes. Porque todos los elementos del rango son iguales al conjunto de llegada. Ahí sí el rombo también vendría a ser parte del rango porque es imagen de algo. Entonces aquí el conjunto de llegada, que son los 4 elementos, coinciden con el rango. Entonces ahí la función es sobreyectiva. ¿Sí me hago entender? Sí, listen. Perfecto. Listo. Entonces aquí decía, es decir, una función es sobreyectiva si el recorrido de la función es el conjunto de llegada. ¿Sí? Si el recorrido o el rango es el conjunto de llegada. Dicho de otra manera, una función es sobreyectiva cuando son iguales su conjunto de llegada y su rango. ¿Sí? Muy bien. Entonces, regálame un minuto, por favor. Ya, entonces vamos a ver cuándo una imagen es sobreyectiva o no. Recordemos que cuando era inyectiva bastaba con trazar una línea horizontal y tenía que cortarla en un solo punto. Si la cortaba en más de un punto, no es inyectiva, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver, tenemos una gráfica así como sinusoide, ¿sí? Trazo una línea horizontal, que es esta línea entrecortada de color celeste, y veo que esta línea entrecortada corta la gráfica en más de un punto. Entonces, para que sea sobreyectiva, tiene que cortar en un punto, en 2 o en 3, en los puntos que sea. Tiene que cortar la gráfica. A diferencia de la inyectiva, que solo tiene que cortar en un punto, la sobreyectiva puede cortar la curva en más de un punto. Si en el segundo esquema, en la segunda gráfica, en cambio veo que la gráfica no cubre los valores de Y negativas, solo va desde 0 hasta Y positivas. Si yo trazo una horizontal, ¿sí? Veo que no pasa por la gráfica, no corta por ningún punto en los Y negativas, ¿sí? Entonces, mira lo que dice aquí. Esta función no es sobreyectiva, ya que hay valores de Y que no están relacionados con algún valor de X. Por ejemplo, el valor de Y igual a menos 2 no tiene imagen, es decir, no tiene ningún valor de X relacionado. ¿Sí me hice entender? Sí, listen. Sí, profe. Ok, muy bien. Vamos ahora a la parte algebraica, ¿sí? Entonces dice, sea la función R de R, es decir, que el dominio son los reales y el rango son los reales. ¿Qué quiere decir que son los reales? Quiero decir que van a cubrir todos los valores de Y. Miren mi mouse. Todos los valores de Y tienen que ser, es el conjunto de llegada. Todos los valores de Y. ¿Sí? Acá no tiene todos los valores de Y, aquí solo tiene los reales positivos. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar algebraicamente si esta función es sobreyectiva o no. ¿Listo? Para ello, pues voy a graficar primero que nada para salirme de alguna duda. A este creo que era, ¿no? Ya. Y veo que sí es sobreyectiva porque si trazo una recta, pues va a cortar la gráfica en un punto al menos, ¿no? Vamos a ver algebraicamente.
Ya. Entonces decíamos que la función era f de x es igual a x más 3, creo, ¿verdad? ¿Sí? Confirmen. Bueno. Entonces, para ver si es sobreyectiva, vamos a encontrar su rango. Tenemos que encontrar su rango porque ya sé que el conjunto de llegadas son todos los reales. Vamos a ver cómo lo sé que son todos reales por la condición que estaba ahí. Decía f, r, flechita, r. Entonces, tengo que ver si el rango son todos los reales. Entonces, para ello voy a encontrar su rango y voy a despejar x. Recordemos primero de bachillerato, cómo encontraban el rango. ¿Sí? Entonces, f de x es como colocar y. Y ahora si voy a despejar x. Y despejado x yo tengo que es igual a y menos 3. ¿Sí? Entonces, ahora sí analizo. Y tiene alguna restricción de valores, es decir, y puede tomar cualquier valor o tengo que darle ciertos valores a y para que x alcance un valor. ¿Qué dicen ustedes? Cualquier valor, profe. Cualquier valor, ¿verdad? Porque si le doy 0, x va a valer menos 3, si le doy menos 1, x va a valer menos 4, en fin, le puedo dar cualquier valor. Por lo tanto, el rango van a ser los reales. El rango van a ser los reales. Entonces, quiere decir que si rangos son los reales, pues cumple con la condición que estábamos analizando, ¿no? Cumple con la condición que se decía. Que los rangos sean los reales. Entonces, la gráfica es esta. Y denoto que es sobreyectiva, ¿no? Sí, es sobreyectiva.